Iniciamos con la semblanza. Paul Alan Báez Astorga es originario de Guasave, Sinaloa. Actualmente cuenta con 31 años de edad. Dentro de su trayectoria académica se encuentra la licenciatura en Biología por la Universidad de Occidente en el año 2011 a 2015. Maestría en Recursos Naturales y Medio Ambiente por el CIDIR Sinaloa 2015 a 2017. Doctorado en Ciencias de Biotecnología CIDIR Sinaloa de 2018 a 2022. Cuenta con estancias de investigación por CINCESTAB, Verano Científico de Investigación de 2013, uno más en 2014 y CIDIR Sinaloa, Estancia Académica Profesional en 2015. Actualmente se desempeña en estancia postdoctoral de incidencia en CIDIR Sinaloa 2023 a 2025. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado con la conferencia denominada ¿Cómo interacciona el maíz en presencia de microorganismos y patógenos benéficos al mismo tiempo? Recibamos al doctor Paul Alan Báez Astorga. A ver, ahí, un poquito más. Sí. Bueno, pues muy buenos días a todos. El día de hoy me toca estar aquí en representación del doctor Ignacio Maldonado, quien pues inicialmente estaba programado no para dar esta plática, pero desafortunadamente su mamá falleció y tuvo que ir a su tierra, ¿no? Entonces este día me toca estar en representación de él y del grupo de Ecología Molecular de la Rizósfera, y pues esta plática que él había preparado está titulada como ¿Cómo interacciona el maíz en presencia de microorganismos patógenos y benéficos al mismo tiempo? Esta plática pues básicamente es una historia de una de las líneas de investigación que tiene nuestro grupo, y yo creo que es una de las que tiene más años, y pues aquí les voy a platicar un poquito acerca de ella, ¿no? Bueno, para comenzar esta plática hay que ver algunos datos acerca de la parte de la agricultura en nuestro estado. Nuestro estado, Sinaloa, destina un poco más de 1 millón de hectáreas a la actividad agrícola. De este poco más de 1 millón de hectáreas, prácticamente el 50% es destinado a la producción de maíz. Por ejemplo, en el año 2022, Sinaloa destinó 456,000 hectáreas, casi medio millón, para la producción de este cultivo. En ese año, la derrama económica a partir del maíz fue de 35,000 millones de pesos. Y en producción, en cantidad de toneladas de maíz producidas, fue de 5.3 millones. El rendimiento promedio fue de 11.6 toneladas por hectárea, y nuestro estado es el principal productor o aportador de maíz a nivel nacional. Este contribuyó en el año 2022 con un 20.8% de la contribución nacional. Entonces, tenemos en nuestro estado el cultivo agrícola más importante, y esa es una de las razones por las cuales nuestro grupo trabaja, ¿no?, con el maíz. En parte, el éxito que hay en cuanto a la producción de este cultivo en nuestro estado es debido a diferentes factores, entre ellos que tenemos o contamos con infraestructura, sistemas de riego, maquinaria, y pues que la geografía de nuestro estado, que es como un valle, permite el cultivo extensivo del maíz. Hablando un poquito de cómo empezó todo este proyecto o cómo incursionó nuestro grupo de trabajo, tenemos que entre el año 2008 y 2009 se comenzaron a ver problemas de pudriciones asociadas al maíz. Como podemos ver aquí en esta imagen, aquí tenemos una comparación de un tallo y raíz de una planta sana, una planta infectada con respecto a una sana, algunas pudriciones, y por pruebas morfológicas y moleculares en nuestro grupo de trabajo se pudo identificar al agente causal de esta enfermedad
al hongo patógeno Fusarium verticilioides. Aquí tenemos una imagen de algunas estructuras que forma este hongo como microconidios y macroconidios. Ya a nivel de mazorca, los problemas que provoca este hongo, pues podemos ver que afecta al rendimiento de este cultivo. Tenemos aquí algunas mazorcas de plantas que crecieron sanas y acá de este otro lado de mazorcas que crecieron infectadas con este hongo. Podemos ver que el crecimiento de estas mazorcas es mucho menor comparado al de las sanas, y por otra parte, pues el aspecto de los maíces o de los granitos pues no se ven como podridos, ¿no? Ya estas mazorcas ya no se pueden consumir, ya no se pueden vender. Entonces, este hongo es un problema que impacta en la economía, en la agricultura de nuestro estado. ¿Cuál es el problema que hay con este hongo? Este hongo es un patógeno que es difícil de erradicar, ya que pues puede venir contaminadas. Hay semillas que ya pueden venir contaminadas con este hongo, ¿no? Entonces, a la hora de que se siembran, una vez que la planta empieza a desarrollarse, el hongo se desarrolla al interior de ella y pues en algún punto lo puede infectar de manera sistémica. Por otra parte, este hongo forma estructuras de resistencia que son los conidios, y estos pueden durar en el suelo pues periodos muy largos, estamos hablando de más de un año, ¿no? Dependiendo de las condiciones. Adicionalmente, Fusarium puede estar sobreviviendo en rastrojo, porque tiene un comportamiento saprófito. Y por otra parte, este hongo además tiene la ventaja que puede ser disperso por el viento o por la lluvia, entonces fácilmente puede llegar a plantas de maíz, ¿no? Adicionalmente también puede haber daño mecánico en los cultivos por algunos insectos, y estos orificios, por así llamarles, que se generan, pueden servir como ruta de entrada que le permitan fácilmente infectar al hongo. Ya en esta transparencia, básicamente lo que les quiero mostrar es que este hongo, en cualquier parte del país, o llámese también en el mundo, ya que es el principal patógeno que afecta al maíz, en donde haya cultivos de maíz, vamos a encontrar a este hongo infectándolo en diferente escala o porcentaje, ¿no? Por ejemplo, en nuestra zona norte, que comprende Sinaloa, hay lotes que presentan infecciones desde un 70 hasta un 84%. A la par se han hecho reportes de algunas otras especies de Fusarium, como Oxysporum. En la zona centro-sur del país hay reportes desde 40 hasta 85%, y en el altiplano y sur hay reportes de un 7 hasta un 43% de pudriciones relacionadas a mazorca. Aunado a los problemas económicos que puede ocasionar este hongo, otro problema que pues es también grave es que es de riesgo sanitario, ya que este hongo tiene la capacidad de producir unas micotoxinas que son tóxicas en caso de ser consumidas. La principal toxina que ha sido estudiada y que es la que produce mayormente este hongo es una denominada fumonicina, y esta está ligada a diferentes padecimientos, ¿no? Entre ellos está el defecto en el tubo neural, leucoencefalomalacia en equinos, el edema pulmonar porcino y también a cáncer de esófago, ¿no? Entonces, además de la parte económica, está también esta parte que es de salud pública, ¿no? Entonces es un problema que hay que buscar erradicarlo. Bueno, en nuestro grupo partió de esto que les voy a leer, que es la salud de las raíces de una planta es debida en parte por la habilidad que éstas tienen para asociarse con el tipo adecuado de microorganismos en el suelo. Entonces, para dar una solución a esta problemática, nuestro grupo de trabajo partió de esto, ¿no? De que hay microorganismos que, así como hay patógenos en el suelo, hay algunos que son benéficos para las plantas y que le pueden ayudar a estas
a defenderse mejor de algunos patógenos, ¿no? O inclusive estas pueden ayudar a promover el crecimiento de las mismas plantas. Entonces, este proyecto del cual les estoy platicando partió con un objetivo general que fue desarrollar un producto agrobiológico basado en bacterias rizosféricas del maíz, nativas de aquí de Sinaloa, para el control eficiente del hongo fitopatógeno Fusarium verticilioides. ¿Cómo inició o cuál fue el esquema de trabajo inicial? Nuestro grupo partió del aislamiento de microorganismos a partir de la rizósfera de maíz en diferentes regiones de aquí del estado. A partir de esos aislamientos se obtuvieron una colección de más de 11,000 microorganismos. Para poder evaluar esta cantidad de microorganismos, en el grupo de trabajo se tuvo que diseñar un método que permitiera evaluarlos de manera masiva y automatizada. Se montó un sistema de detección en placas de 96 pozos y básicamente lo que se hacía era colocar en medio de cultivo líquido el hongo con cada uno de estos aislados que se obtuvieron. A partir de ese primer filtro, en el cual se veía, lo que se evaluaba era qué tanto disminuía el crecimiento del hongo en presencia de cada uno de estos aislados, se obtuvieron un total de 622 potenciales antagonistas a Fusarium verticilioides. Posteriormente, con el mismo sistema de placas, pero ahora en una fase sólida, que fue el mismo medio de cultivo, pero en sólido, se seleccionaron un total de 42 antagonistas. Aquí esta es una imagen representativa, tenemos un pocito de una placa y lo que se hizo fue inocular de un lado el hongo y del otro lado la bacteria. Esto es en el medio sólido. Y aquí lo que se midió fue qué tanto se disminuía, ¿no?, el crecimiento del hongo en presencia de estos aislados. Entonces, en este segundo ensayo se obtuvieron 42 antagonistas. Y bueno, un tercer filtro que se utilizó fue tratar de descartar que estos aislados no representaran un riesgo para nosotros los humanos. Entonces, para esto se hicieron unos ensayos de unas pruebas de hemólisis que consiste en crecer básicamente a nuestros aislados que estamos probando en unas placas de agar sangre y pues ver si estos tienen la capacidad de ser alfa, beta o gamma hemolítico. Con este otro filtro, al final nos quedamos con 14 antagonistas potenciales, ¿no? Descartamos aquellos que podrían representar un riesgo para los humanos. Bueno, una vez teniendo estos 14 potenciales antagonistas, ya pasamos a pruebas en invernadero y lo que se encontró fue lo siguiente, ¿no? De esos 14 antagonistas se hicieron pruebas con diferentes plantas de maíz a las cuales lo que se hacía era infectarlas con el hongo Fusarium verticilioides y al mismo tiempo con cada uno de estos aislados para ver si la bacteria le ayudaba a protegerse contra el hongo. Entonces, de los 14 aislados, los que mejor presentaron resultados fueron 3 bacterias que fueron 3 bacillus, un Bacillus megatherium B5, Bacillus cereus B25 y Bacillus subtilis B35. Aquí podemos ver, tenemos en esta gráfica una planta control y tenemos una escala de porcentaje de severidad. Entonces, la bacteria B5, la B13 y la B25 fueron las que presentaron la mayor reducción en cuanto a la severidad causada por este hongo en estas pruebas. Este control se puso básicamente una plantita con el hongo y vimos qué tanto la enfermaba y hicimos la comparación con el resto de las interacciones, ¿no? Se probó estas bacterias en 2 diferentes híbridos que en esos años en los que se hicieron las pruebas eran los que se estaban cultivando aquí en la región y bueno, salieron estas 3 bacterias candidatas. Este trabajo pues fue desarrollado por el doctor Damián Cordero y el doctor Alejandro Figueroa. ¿Qué siguió después de estas pruebas en invernadero? Pues se hicieron unos montajes ya en campo para ver si iban a funcionar o no estas bacterias, porque no es lo mismo ir viendo cómo se comportan en placa, posteriormente en invernadero, sino también hay que ver que mantengan este comportamiento en campo. Estas son algunas de las imágenes de cómo se preparó el inóculo de Fusarium verticilioides.
y algunas delimitaciones que se hicieron de las parcelas experimentales. Ya para la inoculación en campo, lo que se hizo fue, se crecían las bacterias en medios líquidos, y ese crecimiento de las bacterias básicamente en un contenedor se combinaban con las semillas de maíz, posteriormente se dejaban secar y pasaban ya a la siembra, ¿no? Y esa era la manera de inocularlas para usarlas en campo. Se hicieron diferentes evaluaciones en campo, como emergencia de semilla, altura y grosor, incidencia y severidad en parte de tallo. Se hicieron cosechas manuales, se hizo incidencia y severidad en mazorca, y se calculó la producción en grano. En la primera prueba en campo, únicamente se hizo en un área, que fue en un campo experimental de El Realito. Se probaron estas 3 bacterias y se hizo únicamente en el híbrido Garañón, ¿sí? De los resultados que se obtuvieron para esta primera prueba, la bacteria que mejor respondió fue Bacillus cereus B25. Aquí tenemos una imagen de Alejandro, que está a un lado de una parcela de maíces que fueron inoculados con este hongo, y vemos cómo el crecimiento es mayor con respecto a aquellas plantas en las que no se inoculó la bacteria. Los resultados fueron mejor para B25, y entonces esta pasó a una segunda prueba en campo. Aquí tenemos una imagen. Aquí se hizo una modificación, ya no solo se incluyó un campo experimental, se incluyó otro. Se probaron diferentes híbridos, y a la par se hicieron pruebas en invernadero con un mayor número de maíces para ver si había la misma protección por parte de la bacteria que fuera independiente del tipo de maíz que se estaba probando. Y finalmente se pasó a una tercera prueba en campo. Aquí se ve una imagen de la parcela, la cual fue inoculada con la bacteria B25, y un control en el cual no está inoculada la bacteria. Vemos que también hay visualmente hay una diferencia en cuanto al crecimiento de estas plantas, ¿no? Y un dato curioso es que este campo en el cual se llevó a cabo este experimento, un año anterior había tenido pérdida del 100% por fusariosis, ¿no? ¿Cuáles son los resultados o el resumen de los resultados que se obtuvieron de estos experimentos en campos? Fue lo siguiente. Se pudo observar que aquellas plantas que fueron inoculadas con B25 y retadas con Fusarium verticilioides presentaron los menores porcentajes en cuanto a incidencia y severidad, y adicionalmente, aparte de proteger al maíz, la bacteria B25 tuvo un efecto en la promoción del crecimiento y en el rendimiento de la producción en toneladas por hectáreas, que aunque no fue estadísticamente significativa para el primer ciclo, pues sí hay una diferencia, ¿no? Ya para el ciclo 2012-2013, que fue el segundo ciclo de cultivo, se mantuvo este comportamiento, y aquí sí podemos ver una diferencia estadística significativa en cuanto a la producción por toneladas, ¿no? Ahora, otra de las cosas que les platicaba anteriormente es que el hongo produce micotoxinas. Entonces, nosotros en el grupo evaluamos la producción de estos compuestos en las mazorcas de estos ensayos que se hicieron en campo. Y se pudo observar que, por ejemplo, en el campo del Realito, el control que no fue tratado con la bacteria presentó esta cantidad de contaminación por micotoxinas, que fue de 23.8 microgramos por gramo, mientras que cuando fue inoculada la bacteria en la parcela experimental, se puede observar que prácticamente no hay presencia de estos compuestos tóxicos. Esto también ocurrió para el campo de Santa Rosa, y para el del Burrión podemos observar que cuando inoculamos a la bacteria no hubo ya presencia de estos compuestos tóxicos. Entonces esto nos habla de que tenemos un muy buen candidato para el control de esta enfermedad, y que adicionalmente nos ayuda a manejar la problemática relacionada a las micotoxinas.
Bueno, el objetivo general del proyecto era obtener un producto, ¿no?, agrobiológico que funcionara para el control de este hongo. Entonces, ya como parte del trabajo del doctor Juan Carlos, él se dedicó a crear una formulación en polvo basada en esporas de B25. B25 pues es un bacillus y estas bacterias tienen la capacidad de producir esporas, que son estructuras que resisten, pues son resistentes, ¿no? Entonces eso facilita su formulación en un producto agrobiológico. Entonces aquí lo que se hizo fue optimizar las condiciones para la producción de esporas, y una vez que se optimizaron estas condiciones se pudo observar que la producción de estas alcanzó una cantidad de 1.4, perdón, por 10 a la 9 unidades formadoras de colonias por mililitro. Se hizo la medición de la vida de anaquel de este producto que se formuló y se pudo observar que después de 6 meses este producto a base de esporas de B25 conservaba un 80% de viabilidad a partir de los 6 meses, y que incluso después de un año presenta todavía un 53% de viabilidad. Esto nos habla de que es un buen producto que se va a mantener su vida útil y que va a poder ser usado para aplicarlo en campo. Este producto pues no nada más se midió la parte de ver si era viable o no conforme al tiempo, ¿no? También se hicieron algunas pruebas en invernadero, donde se comparó un control al que no se le inoculó ni con hongo ni con nada, las plantas con el formulado a base de esporas, la interacción de la planta de maíz con Fusarium verticilioides, y unas plantas que fueron inoculadas con el hongo. Y básicamente lo que se vio es que las esporas mantienen su actividad de protección contra Fusarium verticilioides en pruebas de antagonismo en maíz blanco en invernadero. ¿En qué nos quedamos en la parte del formulado? Este trabajo llegó hasta la estandarización de la producción del inóculo en fermentadores de 3 litros, y este trabajo pues se hizo en conjunto con el Laboratorio de Bioenergéticos, que está a cargo de la doctora Claudia Castro Martínez. Bueno, ¿qué más preguntas nos hicimos en este trabajo? Nos preguntamos pues si además de Fusarium verticilioides podrían existir algunos otros organismos patógenos que estuvieran involucrados en la pudrición del tallo, raíz y mazorca en maíz. Por otra parte, si fuera así, si todos estos aislados que estaban causando estas enfermedades, si eran agresivos, y finalmente la pregunta del millón era si se podían controlar todas estas poblaciones de hongos fitopatógenos utilizando un solo aislado, que era el que teníamos hasta este momento, que fue B25. Entonces, para responder estas preguntas, se hizo un análisis, se hicieron aislamientos a partir de plantas de maíz infectadas para ver quiénes eran los patógenos que estaban infectando a las plantas de maíz. Y lo que se encontró es que no solo hay Fusarium verticilioides infectando al maíz, sino que además de Fusarium verticilioides hay otras 3 especies, que son Fusarium andiyasi, Fusarium nigamai y Fusarium tatsinum. Entonces tenemos 4 especies aquí en la región de Fusarium que están infectando o causando las pudriciones de maíz. ¿Qué más se detectó? Pues bueno, que hay una distribución, ¿no?, de estos patógenos. Estos se distribuyen de esta manera. Principalmente en mazorca. De todos los aislamientos que se hicieron, el 89% fueron de especies o aislados de Fusarium verticilioides, y un 5% fueron de Fusarium andiyasi, y un 3% de Fusarium nigamai y Fusarium tatsinum. Esto para la parte de mazorca. Ahora, para la parte de raíz, únicamente se encontraron aislados de Fusarium nigamai y de Fusarium verticilioides. Entonces tenemos que el patógeno en común que se encuentra distribuido en ambas partes
es Fusarium verticilioides en combinación con estos otros hongos. ¿Y de qué manera lo hace? Pues es de la siguiente. De los aislamientos que se hicieron por planta, pudimos observar, por ejemplo, que en una misma planta habían 3 aislados diferentes de Fusarium verticilioides, perdón, 2 aislados diferentes de Fusarium verticilioides en conjunto con un aislado de Fusarium tapsinum en mazorca, y que en raíz, por ejemplo, habían 2 aislados de Fusarium nigamae en conjunto con Fusarium verticilioides. Esto para una planta. Para otra planta se pudo observar 3 aislados de Fusarium verticilioides y un aislado de Fusarium tapsinum y 3 aislados de Fusarium nigamae en conjunto con uno de Fusarium verticilioides. Y esto nos habla a nosotros de que están ocurriendo infecciones mixtas en una sola planta, ¿no? Podemos tener a las 4 especies patógenas en una sola planta. En cuanto a la parte de agresividad, de ver qué tan agresivos eran estos aislados con las plantas, pudimos observar pues que los aislados tenían presentaban contrastes, ¿no? Por ejemplo, en unas pruebas que se hicieron en taquito que le llamamos, pudimos observar que habían 3 aislados que eran muy agresivos. Uno de ellos fue de Fusarium nigamae y 2 de ellos de Fusarium verticilioides, el aislado de A42 y el P03. Pero cuando ya se hicieron pruebas en invernadero, pudimos observar que el comportamiento era ligeramente distinto, ¿no? La agresividad se mantenía en los aislados de Fusarium verticilioides, pero aumentaba en algunos de los otros tipos de Fusarium. Entonces, lo que reportamos es que pues, hay un abanico de comportamiento en cuanto a la severidad de cada uno de estos aislados, pero pues todos eran agresivos. Este trabajo estuvo a cargo de la doctora Carla, y aquí en esta transparencia lo que les quiero mostrar es que se hicieron unas pruebas con todos los aislados que se encontraron de Fusarium verticilioides, fueron retados con la bacteria B25 y se encontró que B25 reducía el crecimiento de cada uno de estos aislados en mayor o menor porcentaje, y aunque no hubo una correlación, se pudo observar una tendencia que entre más agresivos eran los aislados, había como que cierta tendencia a que la bacteria inhibiera más el crecimiento de estos aislados. Ahora la otra pregunta que les comentaba anteriormente era ver si podía inhibir B25 a los otros aislados de Fusarium, de nigamae, tapsinum y andiyasi, y la sorpresa fue que sí lo hizo. Por ejemplo, para estas pruebas se hicieron en placa, y lo que se observó para Fusarium tapsinum fue que inhibía el crecimiento B25 de estas entre un 16 y 51%, para andiyasi de 38 a 52% y de nigamae entre 21 y 45%. Entonces tenemos una bacteria que además de controlar a Fusarium verticilioides puede reducir el crecimiento de estas otras especies que están coinfectando al maíz. Bueno, hasta este punto todo lo que se había hecho era a nivel de laboratorio, bioensayos, experimentos de retos entre la bacteria contra el hongo, ¿no? Entonces, nuestro grupo de trabajo se interesó en saber qué era lo que tenía esta bacteria que la hacía tan especial para controlar a estos patógenos. Entonces, con esto se llevó a cabo un proyecto en el cual se secuenció el genoma de esta bacteria. Este trabajo estuvo a cargo de la doctora Nadia, en su estudio del doctorado, y pues les muestro básicamente algo de lo más relevante que encontró ella, ¿no? Hizo una tabla donde puso aquellos genes asociados a los mecanismos de antagonismo de B25. Ella hizo una publicación y resumió en una tabla lo siguiente: que B25 tiene en su genoma genes asociados a la producción de 2 tipos de sideróforos, que son bacilibactina y petrobactina. Tiene genes asociados a la producción de quitosanasa,
a 2 quitinasas y a una endoglucanasa. Tiene genes también asociados a la producción de un antibiótico que es surfactina y también genes relacionados a la formación de biopelículas. Cada uno de estos mecanismos pues ya había sido reportado anteriormente, que eran mecanismos que pueden estar ligados al antagonismo a hongos fitopatógenos. Aquí en esta tabla ella tiene algunas cepas de referencia que presentan estos mecanismos y que están ligadas al control de Fusarium u otro patógeno. Bien, aquí me voy a saltar un poquito a otra parte, que son las estrategias de biocontrol de los microorganismos benéficos, y me voy a enfocar en la parte de endofitismo, que es un mecanismo que está reportado como un mecanismo de biocontrol. En el trabajo de la doctora Carla, cuando estuvo trabajando con los hongos Fusarium verticilioides, perdón, con los aislados de Fusarium verticilioides, ella tomó algunas imágenes de unas secciones de raíz, y lo que pudo observar es que Fusarium verticilioides, se aloja. Estos puntitos que vemos en verde son el hongo que está teñido con un fluoróforo y lo podemos ver en un microscopio. Y lo que ella reportó es que Fusarium verticilioides se aloja en los haces vasculares de las raíces de maíz, ¿sí? Mientras que por otra parte, el doctor Alejandro pudo reportar que B25 también está teñido aquí con un fluoróforo, está asociado fuertemente a las raíces, y que además, al igual que el hongo, se encuentra alojado en los haces vasculares de las raíces de plantas de maíz. Entonces, esto nos habla de que tanto B25 como Fusarium verticilioides pueden crecer dentro de la vasculatura de las plantas de maíz y pueden compartir el mismo nicho ecológico. Entonces, aquí podemos esperar que pueda haber una competencia por parte de estos microorganismos por espacio, o que se pueda dar una confrontación directa en caso de encontrarse, ¿no? En este trabajo no se pudo observar a ambos microorganismos al mismo tiempo en las raíces, ya que el montaje del experimento era que estos fluoróforos podían teñir tanto a la bacteria como al hongo. Entonces, si lo queríamos ver en conjunto, pues no íbamos a poder diferenciar a cada uno de estos microorganismos. Entonces, posteriormente, en la estancia postdoctoral de la doctora Estefanía Morales Ruiz, ella lo que hizo fue transformar a la bacteria B25 con un fluoróforo, con un plásmido que le ayudara a expresar una proteína fluorescente. Ella logró transformar a la bacteria y hacerla que expresara una proteína verde, que es GFP. También lo hizo con una proteína roja, pero esta se expresaba en menor cantidad. Entonces, le dimos seguimiento a la parte de la bacteria con el fluoróforo verde. Esto con la intención de poder diferenciar al hongo y a la bacteria dentro de las plantas de maíz. Muy bien, ahora en cuanto al mecanismo de la producción de quitinasas, esto es algo que se ha estudiado muy a fondo y seguimos todavía en esta parte. Nosotros diseñamos o propusimos un modelo basado en estas proteínas que son de gran importancia para la planta. Aquí tenemos la representación de una raíz de una planta de maíz, la cual está infectada por el hongo Fusarium verticilioides. Dentro del mecanismo de defensa primario, llamémoslo así, de la planta, esta puede producir estas enzimas que son quitinasas, cuya función es degradar la quitina. La quitina pues es un componente primario de la pared celular del hongo, y bueno, si las quitinasas llegan a degradar esa parte de la pared del hongo, aparte de debilitarlo, se produce la liberación de fragmentos pequeños llamados quitoligómeros, que estos pueden ser sensados por receptores de la planta. ¿Y esto qué función tienen? Pues estos estimulan la respuesta de defensa de la planta. Entonces, así esta se puede defender de una mejor manera contra la invasión de este hongo. Pero, ¿cuál es el problema? Que Fusarium verticilioides ha evolucionado y es capaz de producir unas proteínas efectoras que se denominan fungalicinas.
Estas fungalicinas lo que hacen es hacer un corte en la estructura proteica de las quitinasas y lo que hacen es liberar un fragmento que les permite a estas proteínas pegarse a la pared del hongo. Entonces, si ya no tienen este fragmento, no se pueden pegar y llevar a cabo esta función y por lo tanto no hay estímulo de la respuesta de defensa de la planta. Esto es la imagen nada más para recordar que el hongo se puede alojar en los haces vasculares de la raíz del maíz. Ahora bien, nosotros lo que propusimos es este modelo de interacción tripartita, tomando en cuenta que podríamos tener en el mismo nicho ecológico tanto al hongo como a la bacteria, por los ensayos previamente que les había mostrado. Hipotetizamos, aquí también nada más para retomar, la bacteria tiene la capacidad de producir dos tipos de quitinasas, A y B, y nosotros hipotetizamos que estas podrían cumplir la misma función que las de la planta, que es degradar la pared celular del hongo, liberar los quitoligómeros y estimular la respuesta de defensa de la planta. Y aquí, a pesar de que el hongo tiene la capacidad de producir estos efectores, estos no pueden, nosotros hipotetizamos en este punto que estos no podían modificar a las quitinasas de la bacteria porque a nivel de secuencia y de estructura no conservan un dominio que ya sabíamos o que ya había sido reportado, que era el que cortaban estas proteínas del hongo. Entonces, para poder probar eso, se llevó a cabo la creación de las proteínas recombinantes de la bacteria, que fueron la quitinasa A y B, se nombraron como BC, de Bacillus cereus, Chia y Chive. Y bueno, se caracterizó su tipo de actividad, que para el caso de la quitinasa A fue actividad de exonucleasa y para la quitinasa B de exo y endonucleasa. ¿Esto qué quiere decir? Las enzimas que tienen actividad de exonucleasa lo que hacen, vamos a imaginar que la quitina es como una fibra y lo que hacen es cortar a los extremos de esas fibras. Y las enzimas que tienen actividad de endonucleasa lo que hacen es cortar al interior. ¿Sí? Una vez que se obtuvieron las quitinasas recombinantes de la bacteria, se hizo un ensayo para ver si estas tenían un efecto en el crecimiento y germinación de conidios de Fusarium verticilioides y se pudo observar que efectivamente cuando se incubaban conidios de Fusarium verticilioides con estas proteínas, había una disminución en la germinación de conidios y aquellos conidios que lograban germinar presentaban un crecimiento normal, como adelgazamiento en la pared celular, abultamientos anormales y se observaba la ausencia de ramificaciones del micelio, ¿no? Entonces, con esto nosotros demostramos que estas proteínas pues, pueden tener un papel importante en el biocontrol de Fusarium verticilioides por parte de la bacteria B25. Posteriormente, Eduardo, un integrante de nuestro grupo, lo que hizo fue, para poder comprobar la parte de que las quitinasas de la bacteria no eran modificadas por el hongo, hizo unos ensayos en los cuales puso un extracto proteico de Fusarium verticilioides y lo retó con, aquí en este caso fueron contra las quitinasas del maíz, que nosotros ya sabíamos que sí eran susceptibles a la modificación por la proteína de este hongo. Aquí tenemos la quitinasa B, y tenemos un control. Entonces, cuando incubamos esta proteína con el extracto proteico, vemos que se libera una banda. Esto es una señal de que se está siendo degradada, ¿no? Y lo mismo ocurre para el caso de la quitinasa A. Ahora bien, ¿qué pasó con las proteínas recombinantes de la bacteria B25 cuando se repitió este bioensayo? Pudimos observar que ni la quitinasa B ni la quitinasa A, al interactuar con el extracto proteico de Fusarium verticilioides, eran modificadas por estas proteínas efectoras. Entonces pudimos comprobar que estas quitinasas de la bacteria no pueden ser modificadas, ¿no? por el hongo. Bueno,
¿Qué más nos preguntábamos en nuestro grupo de trabajo? Pues, ¿qué pasaba, además de la interacción entre los tres organismos, qué pasaba cuando la bacteria era retada directamente con el hongo? ¿Se encendían o no los mecanismos de antagonismo o eran otras cosas las que estaban allí activándose? Bueno, para esto hicimos un ensayito en el cual pusimos a crecer a la bacteria con el hongo en un medio líquido y pues básicamente estaban creciendo juntas. Estos fueron los resultados del seguimiento de ese bioensayo. Tenemos aquí la bacteria, la que expresaba la proteína verde. En este panel está B25, en el panel B está Fusarium verticilioides y en el panel C tenemos la interacción de ambos microorganismos. Lo que pudimos observar es que desde las 3 horas pareciera que la bacteria se empieza a alojar alrededor del micelio del hongo. A partir de las 6 horas este comportamiento es más claro y comenzamos a ver, yo creo que no se alcanza a apreciar muy bien en la imagen, pero hay un crecimiento diferente del micelio del hongo con respecto a aquel del control en el cual el hongo no interactúa con la bacteria. Y esto es más claro a las 30 horas. Vemos aquí cómo tenemos un micelio que está con algunas regiones delgaditas, no presenta ramificaciones y aquí comparando con el control pues vemos que su crecimiento es mucho menor, ¿no? Entonces este fue el seguimiento al bioensayo y ya a nivel de genes pues nosotros nos pusimos a medir cómo se estaban expresando los genes relacionados al mecanismo de antagonismo, ¿no?, de la bacteria. Aquí les muestro los genes relacionados a la producción de biopelículas. Pudimos observar que se inducen desde las 6 hasta las 30 horas para un gen y desde 12 hasta 24 horas. Entonces, este comportamiento previamente ya había sido reportado en un bioensayo que se había hecho entre 3 y 6 horas, ¿sí? Y nosotros pudimos observar que pues, este comportamiento se mantenía hasta las 30 horas. Aquí están otras imágenes de un bioensayo que se hizo a la par y del cual se obtuvieron las muestras en las cuales se midió la expresión génica de los genes relacionados al mecanismo de antagonismo y vemos que desde las 3 horas y hasta las 30 horas pareciera que la bacteria se está adheriendo al micelio del hongo, ¿no? No solo nos quedamos con la medición de los genes y también con las observaciones. Para poder confirmar que sí, efectivamente se está produciendo biofilm, nosotros hicimos un ensayito en placa y aquí lo que observamos es el crecimiento de la bacteria solita y aquí cuando está interactuando con el hongo. Para este ensayo, un signo positivo de producción de biofilm es que se vea esta coloración como violeta. Y pues efectivamente pudimos observar que entre las 24 y las 48 horas se estaba produciendo biofilm como resultado de la interacción de la bacteria con el hongo, ¿no? Aquí nosotros no pudimos observar producción de biofilm en estos otros tiempos. Pensamos que probablemente sí se produce, pero este método no tiene tan buena resolución que no nos permite ver en esos tiempos, ¿no? Posteriormente, para los genes de la producción relacionados a la producción de sideróforos, medimos un gen para bacilibactina. Este gen se expresó o se indujo desde las 6 hasta las 24 horas. Y para petrobactina observamos inducción a las 6 y 24 horas en el caso de este gen. ¿Qué fue lo que nosotros propusimos? Propusimos que la producción de bacilibactina podría ser el principal mecanismo de toma de hierro que emplea la bacteria cuando interactúa con el hongo. ¿De qué manera funcionan estos compuestos? Los sideróforos lo que hacen es captar hierro. Entonces, si este compuesto se lo limitas al hongo, entonces este no va a poder crecer de manera correcta. Entonces, esa sería la forma en la que actúan estos compuestos. Ya para la parte de las enzimas líticas pudimos observar que las quitinasas, en el caso de la quitinasa A, esta se induce a las 12 horas y para el caso de la quitinasa B se induce entre las 6 y las 12 horas. Nosotros medimos la actividad
de estas enzimas a partir de sobrenadante y pudimos observar que desde las 6 horas hay una diferencia estadísticamente significativa en aquellos sobrenadantes de la interacción de la bacteria con el hongo. Posteriormente, medimos también la expresión de genes relacionados a quitosanasa. Este gen se prendió desde las 6 horas hasta las 30 y para el caso del gen relacionado a la enzima endoglucanasa, pudimos observar que se induce a las 24 horas. Con estos resultados, nosotros propusimos que las enzimas líticas de B25 pueden jugar un papel clave degradando la pared celular fúngica del hongo e inhibiendo el crecimiento del micelio de Fusarium verticilioides. Me voy a apurar un poquito. Bueno, finalmente, otro de los mecanismos que evaluamos a nivel de génico fueron aquellos genes relacionados a la producción de surfactina. Observamos que 3 genes se inducen a diferentes tiempos, desde 6 y hasta las 30 horas. Y bueno, con estos resultados nosotros concluimos que B25 pudiera emplear múltiples mecanismos como son la producción de sideróforos, antibióticos, biopelículas y enzimas degradadoras de la pared celular para inhibir el crecimiento y desarrollo de Fusarium verticilioides cuando interactúan juntos en un ambiente in vitro. Finalmente, y como el título de la plática lo lleva, cómo interacciona el maíz al mismo tiempo con un microorganismo patógeno y uno benéfico, para esto nosotros montamos un bioensayo en el cual pusimos plantas de maíz, las cuales fueron inoculadas con ambos microorganismos. En estos bioensayos nosotros corroboramos que en cada uno de los tratamientos, como el caso de las plantas que fueron inoculadas únicamente con la bacteria, se observaba el crecimiento solo de la bacteria. En el caso de las que fueron inoculadas con el hongo, solo el hongo, y en las que se inoculaban a ambos microorganismos, que estuvieran presentes los dos. De estos bioensayos, voy a adelantar un poquito, nosotros tomamos muestras y las mandamos secuenciar, ¿sí? Entonces, estas secuencias, lo que nosotros encontramos es que hay un comportamiento que es diferencial a nivel de genes. Podemos observar que cuando el maíz, plantas de maíz interactúan con la bacteria, se encienden un total de 4.331 genes de manera diferencial. Cuando el maíz interactúa solo con el hongo, se encienden 5.473 genes de manera diferencial, y en la interacción de la planta con ambos microorganismos, o la interacción tripartita que le llamamos, se encienden 2.334 genes, ¿no? Entonces, esta es una de las últimas partes en las que estamos trabajando y en la cual estamos tratando nosotros de responder a esa pregunta de cómo el maíz interactúa, ¿no?, cuando está con estos 3 microorganismos. En esta parte, este trabajo fue parte de mi tesis doctoral y estamos trabajando en una publicación para describir estos resultados. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias a nuestro ponente por su excelente disertación. Abrimos este espacio para una sección de preguntas y respuestas. En caso de que exista alguna interrogante o comentario, este es el momento adecuado para su ejecución. ¿No hay preguntas? Bueno. Solicitamos la presencia del subdirector del CIDIR Sinaloa, el doctor Aldo Ezequiel Valenzuela García, para hacer entrega y lectura de un merecido reconocimiento a nuestro ponente. Muchas gracias, doctor Paul. Agradecido contigo y muy orgulloso de que haya sido nuestro estudiante más que nada. En nombre de nuestro director, Héctor González Ocampo, te entregamos el siguiente presente. Dice: por tu participación como ponente de la conferencia magistral ¿Cómo interacciona el maíz en presencia de microorganismos patógenos y benéficos al mismo tiempo? Muchísimas felicidades a ti y a todo tu laboratorio por haber aceptado este reto. Y pues te entregamos el siguiente presente. Muchas gracias.
Los invitamos a pasar al lobby para llevar a cabo un brindis con motivo del 27 aniversario del CIDIR Sinaloa. Muchas gracias.